Así que shalom a todos, buenas tardes, me alegro que hayan podido conectarse, espero estén pasando un buen fin de semana, ya queda ya mañana el lunes y para aquellos de ustedes que trabajan fuera de las casas o quizá en sus casas, espero que tengan una buena semana. Continuando con las clases que hemos dado, para aquellos de ustedes que se están uniendo por primera vez, recuerden que todos los videos de discipulado que se han hecho anteriormente se encuentran en YouTube. Si ustedes van a mi canal de YouTube bajo discipulado, pueden poner en el search discipulado y debieran aparecer todos los estudios que se han hecho hasta este momento. Que no está de mal, está de más que los revisen de vez en cuando, lo pueden compartir con familiares, amistades, con otras personas que quieran saber un poquito de los temas que hemos hablado. Y en esta tarde quiero hablar de lo que se llama el mikvah, que en el cristianismo se conoce más bien como bautismo. Y la pregunta ¿es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Se hace? ¿No se hace? Así que vamos a tratar de cubrir esas preguntas y otras cositas. Y luego entonces, como siempre, tendremos una oportunidad para preguntas o comentarios. Así que déjenme compartir con ustedes el PowerPoint. Así que el término es mikveh versus bautismo. Mikveh versus bautismo, también se puede decir mikvah. Mikvah, la mayoría de personas lo conocen como mikvah. Y vamos a ver realmente qué es eso. Vamos a definir una terminología. Y recuerden que esta terminología va a ser en base al concepto judío. Es importante que entendamos siempre que tenemos que volver a lo básico, a la base de lo que las cosas que conocemos y creemos, porque es lo que está en la Torá. Aunque se dice concepto judío, pero si vamos a ver, ser más claro, es realmente lo que está descrito conforme a la Torá. Por lo tanto, mikveh, recuerden si me hacen el favor mantener sus micrófonos apagados. Mikveh literalmente se refiere a una colección o reunión de aguas, que donde quiera que haya agua suficiente como para una persona sumergirse, a eso se le conoce como mikveh. Mikveh. Y resulta que en Génesis 1, verso 10, es donde primera vez encontramos esta palabra mikveh. Y dice así el verso: y a lo seco llamó Elohim tierra, y a la reunión de las aguas, mikveh, llamó mares. Y vio Elohim que estaba bien. ¿Okay? Por lo tanto, lo que nosotros en 4 palabras decimos reunión de las aguas, en hebreo es simplemente mikveh. Y se entiende que es un lugar, un sitio donde hay una colección de aguas, una reunión de aguas. En este caso, Hashem lo está llamando mares. Y el mikveh hoy día se entiende como un estanque, un baño de aguas limpias para limpieza ritual, o sea, un baño ritual, ¿okay? Del propósito primordial de un mikveh en la Torá es con respecto a pureza ritual. Recuerden que hemos estado hablando de eso, sobre todo cuando estudiamos el libro de Levítico. Propósito: sumergirse completamente en aguas para pureza ritual, y más bien es un acto espiritual que físico. O sea, no es como bañarse porque uno se esté sucio, esté sudado, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que es un sumergirse en las aguas con la intención de un acto espiritual, de adquirir una pureza ritual. El libro de Vayikra o Levítico contiene la mayor parte de las instrucciones relacionadas con pureza ritual. Ejemplo, en el Levítico 15:16 dice: el varón que tenga un flujo lavará en agua todo su cuerpo y permanecerá impuro hasta la tarde. ¿Okay? En ese aspecto, una persona que haya entrado en impureza ritual, dependiendo de la impureza, recuerde que hemos hablado que hay impurezas más severas y requieren otras cosas además de sumergirse en las aguas. En este caso, que es un varón que tiene un flujo, un ejemplo flujo, tienen que sumergirse en las aguas completamente, y luego que el sol se ponga, entonces después de esa puesta del sol, se considera ritualmente puro.
Y también, por ejemplo, y vamos a hablar un poquito de eso, una mujer con su menstruación, también se hace una mikvah y queda ritualmente pura otra vez. Pero realmente la pureza ritual es con respecto al templo y todo lo concerniente a la bodá del templo. Recuerden que el término abodá significa servicio. Servicio, lo que se hace en el templo, todo lo que está relacionado con el templo, todo lo que se usa dentro del templo, tiene que estar bajo una pureza ritual para poderse usar. ¿Okay? Y todo, de nuevo, purezas rituales con respecto al templo. En términos de simbolismo, un mikveh es un cambio de estatus del alma. O sea, se entiende que cuando la persona entra a las aguas va a haber un cambio, tiene que haber un cambio. El propósito primero de entrar es para que haya algún cambio. Por ejemplo, si hay impureza ritual, al entrar y salir, entonces entra en una pureza ritual. También se le conoce como un nacer de nuevo. O sea, el concepto de nacer de nuevo no es un concepto que trajo Yeshua, es un concepto que ya era conocido en la Torah. Es un nacer de nuevo. Entrar a las aguas y salir es como si naciera de nuevo. Se le conoce como una nueva vida. De nuevo, porque uno entra y no debiera salir igual que entró. Tiene que haber una diferencia. Es como dejar el pasado. Deja el pasado, entras y entras a algo nuevo. También se le conoce el mikveh como si fuera un vientre espiritual. Por eso dice nacer de nuevo. Entras a ese vientre espiritual, a las aguas, así como en lo natural, un bebé que está en el vientre de su madre está sumergido en aguas completamente. Y cuando nace, sabemos que primero que nada que esa agua se pierde, o sea, se rompe esa fuente, sale ese agua, entonces pues sale el bebé. Por eso al mikveh se le conoce como un vientre espiritual. Y la persona lo hacía sola, sin ayuda. Y los testigos no necesariamente tienen que haber testigos dependiendo de la situación por la cual se hace el mikveh. Hoy día, si ustedes, por ejemplo, los que hemos venido de una iglesia cristiana o de un pasado cristiano, sabemos que usualmente las personas cuando hacen bautismo los ayudan a entrar al agua, los ayudan a salir. Pero usualmente, conforme a la Torah, la persona entra sola a las aguas y sale sola. O sea, no necesita ayuda de nadie, ni tampoco es necesario que hayan testigos dependiendo de la razón por la cual se está haciendo el mikveh. El procedimiento de un mikveh, de una inmersión, tiene que ser en aguas naturales, en aguas limpias, lo suficiente para una inmersión completa del cuerpo. Por ejemplo, si entra y el agua te llega hasta las rodillas, pues no va a ser factible porque tienes que entrar en unas aguas donde pueda completamente sumergirse la persona. ¿Okay? Por lo tanto, tiene que hacer bastantes aguas. Preferiblemente aguas de lluvia o manantiales, también un río, en el mar, aguas que fluyan y que no estén estancadas. Por ejemplo, conforme al entendimiento rabínico, los rabinos dicen que las piscinas no son válidas. ¿Okay? Pero conforme al entendimiento de la Torá da a entender que cualquier colección de agua suficiente para sumergirse sirve para hacer un mikvah. O sea que si nos dejamos llevar por esa definición de la Torá, podría considerarse una piscina. De nuevo, yo personalmente, si no hay ninguna otra forma y es necesario que una persona quiera hacerse un mikveh, por ejemplo, personas que vienen al conocimiento de Yeshua, quieren aceptar a Yeshua como su Señor, quieren servirle, quieren entrar al pacto con él, un mikvah o un bautismo, y no hay, por ejemplo, no estamos cerca de la playa, no hay un río, no hay manantial, lo único que tenemos es una piscina. Yo personalmente creo que podría ser factible usar una piscina, porque si la persona tiene el deseo, recuerden que detrás de todo esto, lo más importante es la intención por lo cual está haciendo esto. Por lo tanto, yo personalmente creo que una piscina es válida siempre y cuando haya una razón y no haya otro medio que usar. Pero conforme a las leyes rabínicas de los rabinos, ellos dicen que una piscina no se puede usar. ¿Por qué? Por los químicos que contiene y porque no son aguas naturales según ellos.
Hoy día los rabinos han establecido restricciones estrictas para la construcción de mikvaot, que es el plural de mikvah, en las congregaciones. Si usted alguna vez ha ido a una sinagoga, algunas sinagogas tienen sus propios mikvaot, tienen su propio lugar para hacer mikvah. Entonces, para construir ese mikvah, se han formulado una serie de restricciones, por ejemplo, el material que se usa, la cantidad de agua que debe tener ese mikvah, de dónde provienen las aguas, tienen que hacer algo para que se pueda colectar el agua de lluvia, ciertos filtros, no se puede usar elementos, por ejemplo, de plomo y cosas así, porque ellos dicen que puede contraer impureza y o sea, tienen es increíble la cantidad de restricciones que tienen y ellos dicen que si no se hace como ellos han dicho, como está establecido por ellos, pues entonces no es válida el mikvah y no es válida las inmersiones. Se acostumbra a sumergirse 3 veces y la razón por la cual hacen 3 veces es porque la palabra mikveh como tal se encuentra 3 veces en la Torá. No es que tengas que hacerlo, es una costumbre de muchos de los judíos que aún hacen mikveh, que aún hacen inmersiones, entran a las aguas 3 veces. Y ellos dicen que la persona debe recortarse las uñas, porque ustedes saben que debajo de las uñas muchas veces se acumula sucio. Por lo tanto, se recortan las uñas, se entra completamente desnudo o desnuda. Hoy día en los mikvaot que se establecen en la sinagoga y algunas congregaciones mesiánicas también tienen sus propias mikvaot, sus propios lugares para inmersión. Acostumbran tener también un baño con su ducha donde la persona primero se baña, se lava su cabeza, se recorta sus uñas, se limpia completamente físicamente, entonces es que hace la inmersión. ¿Okay? Y cuando se hace la inmersión se proclama la siguiente bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu al ha-tevilah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has mandado acerca de la inmersión. Por lo tanto, ha-tevilah en hebreo se traduce como la inmersión. Y para que mostrarle un mikvaot, un mikvah moderno, muy bonito todo, muy tranquilo, la persona entra sola. Lógico, tienen para hombres aparte, para mujeres aparte. La persona que viene tiene un lugar donde se puede bañar, se quita su ropa, porque la persona tiene que entrar completamente desnuda, no puede tener ningún tipo de ropa. Por lo tanto, perdón un momentito aquí. Por lo tanto, la persona tiene su lugar donde se baña, se recorta sus uñas, se lava su cabeza. Después que todo eso está, entonces la persona entra sola a las aguas, ¿okay? Desnuda completamente o desnude, como dije, tienen un lugar aparte para hombres y un lugar aparte para mujeres. Hoy día también facilitan una persona que tenga algún impedimento, una persona que esté en sillón de rueda, o que no pueda caminar, han facilitado donde ellos tienen algo donde agarran la sillón de rueda o la persona la sientan ahí, la pueden bajar a las aguas con una maquinaria especial como se usan a veces con personas que no pueden caminar o pueden moverse y desean hacer un mikvah, pues. O sea que han hecho facilidades para ayudar a que toda persona pueda entrar a un mikvah si así lo desea. Y para mostrarle un mikveh antiguo, como se han encontrado muchísimos en Israel, sobre todo en la región de Jerusalén. Y lo interesante es que estaban hechos de tal manera que la persona entraba por un lado y subía por otro, demostrando de nuevo que el salir es diferente a como entró. O sea, se entra impuro o se entra de un estado en el cual la persona quiere deshacerse de eso, ya sea impureza ritual o porque hay un cambio de estado en su vida, por ejemplo, se va a casar o va a hacer un bar mitzvah o algo así, pues entonces entran por un lado y salen por otro. Y de nuevo se hacían desnudos, aún en la época de Yeshua, los cristianos o los que venían a conocer a Yeshua,
y se hacían su mikvot, lo hacían desnudo, a pesar de la modestia que existe dentro del judaísmo y la modestia que debiera existir en medio nuestro, lo hacían todo desnudo. Y vemos que todo esto es piedra, ¿no? Aquí, pues entonces las aguas de estos mikvaot son manantiales naturales o que recogían de la lluvia. Las razones para hacer un mikvah. Mayormente hoy día quienes practican los mikvahs son realmente, la mayoría son judíos ortodoxos o judíos religiosos. Un ejemplo, lógico, un judío no va a ser uno por conversión al judaísmo, pero una persona que no es judío y quiere entrar al judaísmo, se le requiere hacer un mikvah. Entre las cosas, hay 3 cosas que ellos recomiendan. Número 1 es si el varón tiene que circuncidarse si no está circuncidado. Número 2, tiene que hacer un mikvah. Y las personas aquí en este caso tienen que haber testigos. Para lo que se llaman leyes de nidá. La palabra nidá en hebreo significa separación. Y en este caso es una mujer que está menstruando, cuando está con su menstruación y se está casada. Después que termina su menstruación, ella espera 7 días, entonces entra a las aguas, se sumerge, entra y cuando sale se considera de nuevo un estado de pureza, porque recuerden que la menstruación causa impureza ritual. De nuevo, la impureza ritual está asociada con el templo y aunque no hay templo, los judíos ortodoxos se han mantenido haciendo inmersiones después que una mujer tiene menstruación, espera 7 días y entonces se puede de nuevo tener relaciones íntimas con su esposo. También cuando después de un parto, esperan los 7 días después de un parto y se hacen un mikvah de nuevo considerándose para tener una pureza ritual, porque recuerden también que conforme a las leyes del templo, una mujer que ha dado parto entra en impureza ritual. De nuevo, todo está asociado con el templo, pero los judíos ortodoxos, los judíos religiosos siguen haciendo este tipo de rito de pureza ritual. Antes de casarse, tanto el novio como la novia hacen un mikvah. Los judíos ortodoxos, personas religiosas y aún personas dentro del movimiento mesiánico hacen un mikveh antes de Shabbat o antes de las festividades, sobre todo para el día de Yom Kippur. Nosotros como grupo, como congregación Emoe, que el año pasado no lo hicimos debido a la situación de la pandemia, pero y fuimos a la playa un grupito y hicimos un mikvah todos juntos, lógico, no estábamos desnudos, estábamos todos vestiditos y entramos todos a las aguas, hicimos la bendición, entramos a las aguas y aunque no hay templo y aunque no se hace conforme, por lo menos no se hace por la cuestión de pureza ritual, porque recuerden que hasta que no haya no esté el templo y no estén las cenizas de la vaca, realmente todos estamos en un estado de pureza, de impureza ritual. Pero el hacer esto, no sé, es algo espiritualmente muy significativo y como que ayuda a uno a entrar con una intención mejor a celebrar la fiesta, sobre todo cuando es Yom Kippur. También cuando hay un bar o bat mitzvah, recuerden que este es un rito en el cual jóvenes de 12, si es niña de 12 años o si es varoncito de 13 años, es lo que en Latinoamérica, entre los hispanos, es la quinceañera, la fiesta grande que se le hace a la quinceañera porque pasa de ser niña a mujer. Pues el bar mitzvah y el bat mitzvah, el bar es para el varón, bat es para la niña. Se hace a esa edad donde hay una transición de niño a ser una persona responsable de los mandamientos de la Torah. Se convierte en un hijo de la Torah, una hija de la Torah. Desde ese punto en adelante, ese niño, esa niña, pues ya se consideran responsables por todos los mandamientos de la Torah. Y se les requiere que hagan un mikvah antes de la ceremonia. También hay personas, de nuevo, judíos ortodoxos, que hacen mikveh por causa de infertilidad, por alguna enfermedad, si pierden un embarazo
cuando se divorcian, si ha habido alguna agresión sexual, si ha habido una amenaza de muerte, tienden a hacer un mikveh. Y lógico, estas son cosas que hoy día hacen los judíos ortodoxos. También los judíos ortodoxos acostumbran a hacerle mikvah a las vasijas y los utensilios que ellos usan si estas cosas han sido hechas por gentiles. Por ejemplo, si compran unos vasos que fue hecho por gentiles, antes de usar esos vasos, ellos le hacen un mikvah, sumergen en aguas puras, en aguas de manantial, y ellos entienden que eso les da pureza para entonces ellos usarlo. Porque recuerden que los judíos, aún hoy día, no todos, sobre todo los judíos ortodoxos, siguen considerando a los gentiles como impuros, como indignos, y por lo tanto hacen estas cosas. De nuevo, quiero recalcar que al no haber un templo, el mikvah es más bien un acto simbólico y de satisfacción espiritual, porque realmente no toda pureza ritual es con respecto al templo y no tenemos templo, o sea que realmente no es necesario hacerlo, pero hay personas, sobre todo los judíos ortodoxos, que continúan haciéndolo. ¿Cómo era entendido esto en el primer siglo? Pasó a ser de mikveh a bautismo. Bautismo es una palabra griega que viene del término baptisma, que significa lavar. En la Septuaginta es usada en términos de ritos de pureza. O sea, se entiende cuando recuerden que la Septuaginta es una traducción griega de la Torá. Del hebreo pasaron al griego, entonces recuerden, la Torá es lo que habla de pureza ritual e impureza ritual. Por lo tanto, ellos usan el término bautismo en ese aspecto, en términos de nuevo, con referencia a pureza ritual. Tenemos a Juan el Bautista. Siendo levita y sacerdote, entendía el concepto ritual de una inmersión y enseñaba una inmersión de teshuva. ¿Okay? Cuando Juan bautizaba o hacía las inmersiones de las personas, era con el propósito de que esto iba a representar teshuva, arrepentimiento, que este individuo que viene a aceptar lo que Juan está diciendo, le está pidiendo que se arrepientan, porque si ustedes recuerdan, en el primer siglo había mucha corrupción en el templo, había mucha corrupción, no tan solamente en el templo, en lo político, en todas cosas como existe hoy día. Y él traía una inmersión, una mikvah de arrepentimiento, porque las personas venían, entraban a las aguas, y cuando salían venían a una nueva vida en el reino de Hashem, con el propósito de dar frutos de arrepentimiento. ¿Y qué son los frutos de arrepentimiento? Justicia y rectitud. Eso no cambia, porque ese es el fundamento del trono de Hashem, el fundamento del reino. Por lo tanto, estas personas se arrepentían, entraban a las aguas, salían con una nueva vida, un nuevo enfoque, y tratar de producir frutos de arrepentimiento que son justicia y rectitud. Lo que faltaba en esos tiempos, sobre todo en el templo, como dije, había mucha corrupción. Y Juan lo decía así y trajo esto. ¿Por qué? Porque proclamaba que había llegado el reino de los cielos había llegado. ¿Por qué? Porque estaba Yeshua en medio de ellos. Él entendía que Yeshua era el Mesías y que ya venía el juicio. En Mateo 1:1 tenemos que dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea. Me parece que no es Juan 1, se me quedó un numerito. En aquellos días, en otro capítulo, pero lo busco ahorita si no es ese. En aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el verso 6 dice: y eran bautizados por él en el río Jordán. O sea que Juan mismo estaba presente para que las personas se bautizaran. Y aunque a veces uno ve en las películas que tienen a Juan parado y echándole un poquito de agua por la cabeza a la gente que está metido en el río, realmente Juan estaba presente y la persona sola entraba a las aguas, se sumergía, salía y regresaba. Entonces Juan lo aceptaba porque ya entraban a una nueva vida de arrepentimiento, a una nueva vida al reino de los cielos.
Entonces decía, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando públicamente sus pecados. ¿Por qué? Porque es una de las cosas es públicamente decir y aceptar el reino, y tiene que ser público. ¿Por qué? Porque es una muestra de un cambio de vida. Pero en el verso 7 dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos, recuerden que estos son los líderes religiosos, venían a su bautismo, les dijo, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la inminente ira venidera? Porque ellos entendían que al tal el Mesías presente, ellos sabían que ya el juicio había comenzado. Verso 8, dad pues frutos dignos de arrepentimiento, que de nuevo son justicia y rectitud. Verso 10, y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. Recuerden que la humanidad es representada por árboles. Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no da buen fruto, ¿y cuál es ese buen fruto? Justicia y rectitud. ¿Y cómo uno sabe dar ese buen fruto? Conociendo y caminando en la Torah. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Otro tipo de mikvé o de bautismo, en Mateo 1:11 dice, yo ciertamente os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará, mikvah, con Espíritu Santo y fuego. Así que vemos otro tipo de bautismo, no solamente de las aguas, sino el bautismo del Espíritu Santo y en fuego. Verso 12, tiene su aventador en la mano. ¿Qué es un aventador? Si ustedes saben cómo es que cosechan el trigo, cuando cosechan los granos, después que sacan, lo que es una de las cosas que hacen es que con una pala o algo bien, revuelcan el grano, lo tiran hacia arriba y el viento va a separar el grano verdadero de la paja. Por lo tanto, el aventador es que está ya revisando el grano. Por lo tanto, tiene su aventador en la mano y limpiará bien su era. O sea, está viendo cuál es realmente el grano verdadero, si lo que está echando al aire es trigo o es cizaña, que se van a separar, que el viento los separe. Es interesante porque el viento, el ruach, el espíritu, el que hace la división, la distinción, la diferencia. Dice, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. En Marcos 1:8 dice, yo os bauticé con agua, pero él os bautizará mikvah con Espíritu Santo. También el bautismo, el mikvé, se hacía como señal de admisión y adopción como creyentes en Yeshua. De nuevo, con una persona, ustedes quizás cuando vinieron a la iglesia por primera vez, y aceptaron a Yeshua, lo otro que hacen inmediatamente es bautizarse, llevar a uno las aguas, porque ellos entienden que de nuevo es un renacer, es un morir al pasado y salir de nuevo como una criatura nueva. Lógico, dependiendo de las iglesias hay diferentes formas de bautismo. En Hechos 10:44 dice, aún estaba hablando Pedro estas palabras cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyen la palabra. Recuerden que el capítulo 10 de Hechos está hablando de Cornelio, y Cornelio era, perdonen, Cornelio era un gentil, pero que era creyente en el sentido de que él seguía la Torá, aceptaba la Torá, lógico, no podía ir al templo, pero llevaba las cosas como si fuera un judío. ¿Okay? Era aceptado por los judíos, pero no, por ser gentil no los dejaban entrar a el templo, porque él hacía justicia, él hacía rectitud, él trataba de seguir la Torá, él creía en el Dios de Israel. Por lo tanto, aunque no era judío, era un gentil, pero era creyente en las cosas que los judíos en aquel tiempo creían. Y recuerdan que él tuvo una visión donde mandó a llamar a Pedro, y Pedro viene. Y cuando está hablando con Pedro, dice, él aún estaba hablando, Pedro, estas palabras, cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyen la palabra. O sea, recibieron bautismo del Espíritu Santo, recibieron el poder del Espíritu Santo. Y dice en el verso 47, ¿puede acaso alguno impedir el agua
para que no sean bautizados, mikvah, estos que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Yeshua el Mesías. En Hechos 19:3 dice, y dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Estoy hablando de otra gente. Verso 4, entonces Pablo dijo, Juan bautizó al pueblo con bautismo de arrepentimiento, diciendo a los que acudían a él que creyeran en Yeshua. Y al oírlo fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. O sea que no es solamente en el Espíritu Santo, también las aguas. ¿Por qué? Porque es un testimonio público, visual, tanto para el individuo como para los que estén alrededor. En aquel tiempo, cuando era así, las personas servían de testigo de que este individuo ha dejado su vida pasada, se ha arrepentido y ha entrado al reino de los cielos. Y si venía por medio de Yeshua, era bautizado en el nombre de Yeshua. ¿Okay? Entonces, que aquí el bautismo, como el mikvah, representa una nueva vida, representa un nuevo nacer, un renacer. Y es como admitir públicamente el aceptar a Yeshua. En Hechos 8:37 dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y el eunuco dice, recuerden que aquí Felipe le está hablando, le está explicando Isaías, le está explicando los profetas, le está explicando la Torá, le está explicando sobre el Mesías. Y en ese momento el eunuco entiende y acepta que Yeshua es el Mesías, que el reino ha llegado por medio de Yeshua. Y entonces en eso Felipe le está hablando y él dice, mira, agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua y lo bautizó. Felipe lo bautizó, se entraron a las aguas. De nuevo, ¿por qué? Porque es algo visual de aceptación de Yeshua, de entrar al reino por medio de Yeshua. También el mikveh o el bautismo para nueva vida, un renacer, resucitar, morir al pasado. En Romanos 6:3 dice, ¿no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Yeshua el Mesías fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Por lo tanto, el entrar a las aguas cuando uno viene a Yeshua es un acto visual de que uno está enterrándose, básicamente como morir, entrar a las aguas, y cuando sale es un renacer, es entrar a un nuevo vientre espiritual donde esa vida pasada ya no existe y lo que sale es una nueva vida, una criatura nueva, un comenzar nuevo. En 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Elohim, pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Yeshua, el Mesías, por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando dice lavasteis, entrar a las aguas, un bautismo, un mikveh. En Juan 3:5 dice, respondió Yeshua, de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Ambas inmersiones son testigos, son importantes, no es solamente bautismo en agua, sino también en el espíritu. Recibir ambas cosas son testimonios. Las aguas reflejan un estado de cambio de vida, un estado de cambio de tu alma, de tu espíritu. Es un renacer, es un levantarse como nueva criatura, a un nuevo caminar en Yeshua, a un nuevo caminar en la Torah. Recuerden que antes primordialmente era por impureza ritual, que hacían el mikveh. Aquí ya es cuando uno comienza a caminar en el camino del Señor, en su Torah, aceptando a Yeshua, caminando conforme a Yeshua. Estas son unas referencias del doctor Arthur Fruchtenbaum en términos del nacer de nuevo. Recuerden que este no es un término nuevo que trajo Yeshua, esto era conocido, bien conocido mucho antes. Está en la Torah, cada vez que se hacía un mikvah se entendía también que entrar a las aguas a pureza ritual era un nacer de nuevo. Entonces hace 6 referencias
con respecto al mikvé y nacer de nuevo, cuando un gentil se convierte al judaísmo, cuando un individuo es coronado rey, cuando un niño de 13 años desea caminar y ser responsable de la Torá, cuando un individuo se casa, cuando un individuo es ordenado rabino y cuando un individuo se convierte en el principal de una escuela rabínica. O sea, estos son ya requisitos de un mikvé para estas situaciones, estas 6 condiciones. Algunas de ellas pues ya hemos visto que siguen siendo iguales y aquí añadieron otras cositas más, por ejemplo, el que sea ordenado como rabino y aquel que sirve como el principal o la cabeza de una escuela rabínica. Catolicismo y cristianismo cambiaron el procedimiento como rito para confirmar membresía a la iglesia. O sea, por ejemplo, en algunas congregaciones, algunas iglesias, sobre todo también el catolicismo, para tú ser parte de esa iglesia, tienes que hacer el rito de bautismo. También como rito para salvación, no para purificación como era el propósito original, sino como rito para salvación, sobre todo en el catolicismo, es necesario que sean bautizados. Por ejemplo, los infantes, los bebés. Ustedes saben que a los bebés, ellos dicen, o si un bebecito que sabe que va a morir, viene el cura y con un poquito de agua le echan la cabeza y lo bautizan. Y ellos dicen que eso le va a traer salvación a ese bebé. Lógico, el bebé es inocente, puro. No va para ningún sitio más que para los brazos del rey. Pero personas adultas que están moribundos y nunca habían aceptado a conocer a Yeshua o nunca habían creído en nada y se están muriendo y a última hora pues se arrepienten, pues también le hacen un rito de bautizarlo, le echan un poquito de agua en la cabeza y dicen que están salvos por eso. Y sabemos que la salvación no es por el bautismo de agua, la salvación es por aceptar a Yeshua y caminar y creer en él. Para el catolicismo, cristianismo requiere testigos, la persona no está sola, tiene ayuda. De nuevo, muchas veces si ustedes han visto o han ido a Israel, ven los grupos entrando al Jordán y está usualmente el pastor y otra gente ayudando a las personas a entrar a las aguas y los levantan. Pero originalmente no era así, originalmente era solamente la persona. Requiere decir en el nombre de Yeshua, en el nombre de la Trinidad, o sea, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algo que ha sido agregado, porque eso no originalmente no era así. Hacer un mikvah no requería hacerlo en nombre de nadie, pero hoy día las iglesias hacen esto en nombre de Yeshua o en nombre de la Trinidad, pero sabemos que los discípulos y los apóstoles de Juan y discípulos de Yeshua lo hacían en nombre de Yeshua porque ese era el propósito, entrar a una nueva vida por medio de Yeshua. El catolicismo lo ha instituido como un sacramento, como una ordenanza, el sacramento del bautismo. Y se permite, según ellos, se permite rociar agua bendita o derramar agua sobre la cabeza. Permiten una inmersión parcial o completa. Lo hacen con ropas puestas y usan cualquier tipo de aguas. Por ejemplo, si usted alguna vez ha ido a una iglesia bautista, lógico, por ser bautista, hacen uso del bautismo y tienen sitios donde tienen, usualmente detrás del altar, ponen creo que le llaman baptismal, o sea, una bañera, como un baño o como una piscinita, y ahí la persona entra con una toga, con su ropa, entra a las aguas y sale, pero no son aguas de manantial, no son aguas naturales, no son aguas de lluvia, son aguas que viene de acueducto y lo hacen así. Pero de nuevo hay personas que simplemente rocían unas gotitas de agua a la persona dependiendo de la denominación. Otros simplemente no entran completo al agua. O sea que hay diferentes formas. De nuevo, originalmente el cuerpo completo tiene que ser sumergido en las aguas. Diferentes denominaciones tienen sus propias reglas al respecto, no hay uniformidad. Mientras que originalmente, conforme a la Torah, siempre se hacía de igual manera. Aguas naturales y la persona se sumergía completamente y desnuda y se entendía que era primero que nada para adquirir pureza ritual. ¿Okay? Para pureza ritual.
¿Cómo aplicarlo hoy día a nosotros? Primero que nada, ¿se aplica o no se aplica? Al no haber templo, no es necesario para purificación ritual. Hoy día los judíos ortodoxos religiosos lo hacen basándose en los ritos de nidá, mayormente, que habíamos hablado, nidá, leyes que tienen que ver con la mujer, y para lavar vasijas hechas por gentiles. De nuevo, al no haber templo, realmente no es necesario, pero ellos lo siguen haciendo así. Si uno desea hacer un mikvah, no está prohibido, es visto como un simbolismo de compromiso con Yeshua, de querer sentirnos limpios al venir al Shabbat o festividades de Hashem, o como un acto de teshuva. Lamentaciones 2:19 dice, levántate, da gritos en la noche cuando empiecen las vigilias. Derrama como agua tu corazón en presencia de Adonai. O sea que aquí las aguas, tu corazón derramado en arrepentimiento, es como si fuera un mikvah. En Salmo 51:1 dice, ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones, lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado. De nuevo, está en Teshuva, estás pidiendo al Señor que te lave, que te limpie. Aquí no está hablando de agua, sino de parte de Hashem mismo, su perdón a la vida de la persona, como si fuera un entrar a las aguas. Como esperanza, recuerden que el término esperanza en hebreo es tikva, tikva. Y en Jeremías 17:13 dice, oh Hashem, esperanza mikve de Israel. O sea, cuando uno busca esa palabra esperanza en el hebreo, aquí en Jeremías es la palabra mikve. Esperanza de Israel. Los que te abandonan serán avergonzados. Los que te abandonan serán inscritos en el polvo, porque abandonaron a Hashem, fuente de agua viva. Por eso aquí, mikveh, esperanza de Israel, es semejante a fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque recuerden que las aguas del mikveh tienen que ser aguas vivas, no pueden ser estancadas, aguas que fluyen. Y aquí está haciendo la comparación de Hashem como esa fuente de agua viva y a la misma vez esperanza, que es el mikveh. Y en términos de reino mesiánico, en Ezequiel 36 tenemos que en el verso 24 dice, por cuanto yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra y rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Recuerden que aquí Hashem está hablando de inmundicia, de impureza moral, no ritual, pureza moral. Y sabemos que es por medio de Yeshua. Pero estas aguas representan, es una forma visual de esa purificación de adentro y de afuera. Yo limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis halach en mis estatutos y guardéis shomer mis preceptos y los pongáis asá por obra. Estos son tres verbos que otras veces yo les he dicho que si usted hace estas tres cosas, usted no va a tener ningún problema en cumplir con la Torá, en cumplir con el Señor. Halach, que es caminar. Shomer, que es guardar. Y asá es hacer. Por lo tanto, si caminamos y guardamos sus mandamientos y los ponemos por obra, no vamos a tener ningún problema. Pero vemos que en el futuro, sobre todo en el reino mesiánico, va a haber un rociar y sabemos que también se van a rociar las aguas con las cenizas de la vaca roja para quitar toda impureza relacionada con muerte. Pero a la misma vez, para limpiarnos también de adentro hacia afuera. Y vamos a ver que en la era mesiánica, porque va a estar el Mesías y el propósito del Mesías es limpiarnos completamente de adentro hacia afuera. Bueno, con eso es el PowerPoint. Vamos a tomar un momentito para preguntas o algún comentario respecto a lo que hemos hablado sobre el mikveh, el bautismo,
algo que no haya quedado claro o algo que quieran comentar. Recuerden que pueden hacer uso de... Hay una manita por ahí en el Zoom que lo pueden hacer o levantar. Si tiene su cámara abierta, puedo ver si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario. José, ¿quieres decir algo? Sí, yo acostumbro en los Shabbat, cuando estoy bañándome, pues lo hago como si fuera, uso el agua y le digo, Señor, que esta agua, así como corrió por el cuerpo de Aarón, pues que así corra por todo mi ser, mi vida, quitando toda imperfección, impureza y el jabón lo uso como si fuera el hisopo. Ujú. Y digo el Shema y el Padre Nuestro, ¿está mal eso? No, porque de nuevo, lo más importante de todas estas cosas, de todos estos ritos, de todas estas cosas que se hacen, es la intención. Es la intención detrás de, lógico, no puede ser, no sería aceptado para pureza ritual si el templo estuviera de pie. ¿Okay? Si el templo estuviera de pie, tenía que ir a un mikvah aceptable, con todos los requisitos necesarios, y hacerle así, entonces sería aceptado para la pureza ritual del templo. Como no hay templo, lo que estás haciendo, de nuevo, es tu intención detrás de lo que estás haciendo. Para mí no hay ningún problema con eso. O sea, porque ya eso es una intimidad tú con el Señor. En un momento en que tú sabes que va a entrar a un tiempo santo, a un espacio sagrado, y espiritualmente te quieres sentir digno de entrar ante su presencia. Por lo tanto, es lo que estás haciendo intencionalmente, es simbólico, como si fuera un mikvah de pureza ritual ante la presencia del templo. Así que yo no veo nada malo con eso. Y cuando uno va a pues te he dicho porque yo he pasado por el MIPE, se dice que cuando uno entra, uno se tiene que sumergir 3 veces y, y, y decir el Shema. ¿Es eso correcto? Bueno, de nuevo, la bendición que yo enseñé es usualmente lo que dicen, y hay costumbre, hay quienes se acostumbran a hacerlo 3 veces. No es que sea necesario hacerlo, pero ellos, la razón que ellos dan es como la palabra mikveh se encuentra 3 veces en la Torah, pues entonces lo hacen 3 veces. No es que tienes que hacerlo así, pero si tú deseas hacerlo, lo puedes hacer. Que tenga que hacer el Shema tampoco es algo, una regla que diga tienes que decir el Shema, pero si siente en tu corazón decirlo, pues lo dice. Nosotros lo hemos hecho como grupo, cuando hemos ido como congregación, hemos entrado a las aguas y cuando salimos todos declaramos el Shema. Que lógico, la última vez que hicimos eso, cuando declaramos el Shema, habían personas que eran judías y inmediatamente hicieron así y vinieron hacia nosotros a preguntarnos. Y ahí pues ya eso sirvió como para hacer una conexión con ellos. Pero no es que tengas que hacerlo, pero si sale de tu corazón hacerlo, lo puedes hacer. Sí, gracias. Sí. Wanda, ¿tienes alguna pregunta? Sí, con relación a las palabras que Yeshua le dijo a los discípulos, que, ¿cómo es que fueran y cómo es, como dicen en la Biblia que uno conoce, que bautizaran? Bautizaran, sí. Ajá, ¿cómo, o sea, cómo se relaciona esto con esto que estamos hablando de inmersión ritual? Sí, porque ellos iban a llevar el mensaje de Yeshua a las naciones, a los demás judíos, a las demás naciones alrededor. Por lo tanto, Yeshua decía, una vez las personas aceptaban a Yeshua como su Mesías, aceptaban lo que llaman el yugo del reino de los cielos, que no es otra cosa que la Torá, que entraran a ese conocimiento, que aceptaran a Yeshua, que aceptaran la Torá, que aceptaran el reino que ha llegado. Entonces, la forma visual de que ha ocurrido un cambio en ellos, ese bautismo era para arrepentimiento y para entrar y a caminar una nueva vida. ¿Okay? Pues entonces, pues decía que se bautizaran como una representación de un compromiso. Estás haciendo un compromiso a la que tú haces
hace por ejemplo, cuando nosotros, por lo menos yo, cuando comencé en la iglesia, que me bautizaron, es un compromiso que uno hace y lo hace públicamente. Entonces es como si fuera un pacto, una forma de un pacto, algo visual en lo cual tú te estás comprometiendo a caminar con Yeshua, a caminar conforme a lo que él nos pide. Por eso Yeshua le dijo a sus discípulos, pues vayan y bauticen. ¿Por qué? Porque ese va a ser el símbolo o el acto visual y público de que estas personas han tomado una decisión de seguir a Yeshua y de caminar en la Torá. O sea, que sigue vigente, o sea, que es correcto. Vigente, seguro, pero originalmente el propósito de un mikveh, de una inmersión o de un bautismo era por cuestiones de pureza ritual. Pero entonces después llega a tener con Juan el Bautista el sentido de arrepentimiento, el mostrar un arrepentimiento y comenzar a caminar una nueva vida en el reino con Yeshua. ¿Okay? Entonces, otra pregunta, al inicio, cuando estaba como definiendo lo de las aguas puras y eso, que entonces menciona los diferentes cuerpos de agua, a mí me vino una pregunta, Dios, pero el mar es salado. Sí. Y al mar bajan todas las aguas que bajan de lo... Sí, pero la sal purifica. La sal elimina bacterias, elimina todas esas cosas contaminaciones. La sal es preservador, pero sí se puede en las aguas del mar bañarse. Yo me bauticé en la playa, en el mar. Y de nuevo, para mí es más algo espiritual que físico. Y fue algo muy hermoso para mí porque no fui yo sola, sino mi madre y mi hermana, las tres nos bautizamos la misma vez. Así que fue para mí algo muy hermoso. Y yo creo que es más el sentir espiritual, el cambio que uno siente algo. O sea, hay algo, tiene que haber un cambio. Porque si lo hace por hacerlo, porque me dijeron que lo hiciera o me obligaron a hacerlo, pues de nuevo es la intención detrás del acto. Pero sí se puede hacer en el mar, en un río. La cosa es que haya agua suficiente. Eso sí, que haya agua suficiente para sumergirse completo. O sea, no se te puede quedar ni un cabellito sin mojarse. Es todo. Me recuerdo que una de las veces que fui a Israel, fuimos al mar de Galilea a bautizarnos, o sea, a sumergirnos. No voy a decir bautizar porque realmente hacer un tipo de limpieza espiritual. Pues entramos al mar de Galilea y el mar estaba bien bajito y caminamos y no pasaba de las rodillas el agua. Yo creo que aquí como... Y para el colmo, el agua estaba helada. Y para colmo, yo tenía un catarro que me estaba muriendo. Y yo dije, o me sano o aquí me muero porque estaba congelada el agua. La cosa es que me arrodillo en el agua y trato todas las formas de meterme. Yo creo que había entrado por completo. Cuando salgo, el señor que estaba pendiente a nosotras me dice, te faltó como un velloncito. Oh, wow. La cabeza que no se mojó. Vuelvo, entonces cuando vuelvo y me meto al agua, él mismo con la mano me metió. O sea que fui sumergida completamente y les digo que yo no me morí porque Dios me quería, porque yo creo que estaba a punto de pulmonía. Pero fue interesante porque cuando salgo, que él me dice, no, se te quedó con un velloncito de pelo que no se mojó. Tuve que entrar de nuevo. Pero el propósito es ese, que haya una inmersión completa. Por ejemplo, lo último que voy a traer. Yo, por ejemplo, desde que estamos en esto de las raíces hebreas, pues, o sea, yo fui bautizada cuando, pues, en el cristianismo y fue en piscina. Pero uno lo hizo como con esa fe y ese deseo de verdad de nacer de nuevo para Dios. Y fue algo bonito, pero después, ahora pues en esto de las raíces hebreas, pues yo no he ido a ningún sitio. Pues yo he reconocido que Yeshua es el Salvador,
pero no lo he hecho así como en agua, así públicamente. Sí. Y de verdad que no me atrevo Digo, no es en estos necesario. momentos. Sí, no es necesario Por en el sentido de que lo hiciste en la iglesia y eso pues lógico, ahora tenemos otro entendimiento, pero no es que tengas que hacerlo, pero si algún día quieres hacerlo, lo puedes hacer, ¿ok? No te quiero decir que no puedas, es que lo puedes hacer porque ya tiene un conocimiento, un entendimiento más amplio. Pero lo que quiero que entienda que uno no está obligado a hacerlo, pero lo puede hacer. ¿Okay? Ajá. Y entender que lo estamos haciendo más bien como algo espiritual y no relacionado con lo que se llama la pureza ritual relacionada con el templo, porque el templo no está en ese sentido, no se puede hacer en ese sentido. Pero en el sentido espiritual de que uno quiera mostrar o simplemente lo quiera hacer porque viene Yom Kippur o lo quiera hacer por la razón que sea, lo puede hacer, ¿ok? No quiero decir que no pueda, lo puedes hacer. Sí, yo lo que he hecho es que en la ducha, como dice el hermano. Sí, yo también lo he hecho. Yo me he arrodillado en la ducha porque no he tenido oportunidad de ir a la playa o ir a un río y la piscina está llena de gente o algo así, pues lo he hecho de esa forma. Bueno, y ahora es que de verdad yo no, o sea, por las limitaciones que tengo, no me siento, eso Sí, me da pánico en estos momentos para mí. pero sí, si algún día puedes Pero, hacerlo, queriendo realmente hacerlo, pues lo vas a hacer. okay. Hacen la pregunta de que dicen en algunas denominaciones judías mesiánicas lo hacen 7 veces la inmersión en el río o el mar, como lo hizo Naamán. Recuerden que Naamán, la situación de Naamán era por lepra. O sea, que realmente era una purificación ritual, que la lepra se considera impureza ritual. ¿Y por qué 7 veces? Porque ahí Eliseo le estaba enseñando algo a Naamán, no era que tenía que hacerlo 7 veces. De nuevo, a veces toman cosas de la Biblia y lo hacen sin tener el entendimiento detrás de lo que significa. Es como la gente que compran el pan Ezequiel. El pan Ezequiel tiene una fama porque está hecho de tantos granos, está es bíblico, pero si ustedes leen el contexto del pan Ezequiel, fue dado como un pan de sufrimiento al pueblo, sufrimiento porque habían roto pacto con Hashem. Y si ustedes leen bien, ese pan fue hecho sobre estiércol. Lo cocinaron sobre estiércol. Ese pan no era para que se comiera con gusto, ni para que se comiera como un pan integral, un pan orgánico, un pan para saludable. Tenía que ver todo con sufrimiento. Y era porque el pueblo había roto pacto con Hashem. Imagínense cocinar el pan sobre estiércol. Hashem le había dicho al profeta, que creo que fue Jeremías, le dice, o Ezequiel, que lo cocinara primeramente con desecho humano. Ezequiel, ay no, ahí se te fue la mano. Vamos a hacerlo con el estiércol de animal. Y si leyeran, nadie comería pan Ezequiel porque lo que están anunciando es sufrimiento. Sufrimiento. De nuevo, la gente saca un versículo y hacen tremenda cosa de él. Si no leen, primero que nada, el libro, tan siquiera el capítulo completo o el libro completo para que tengan entendimiento. El contexto de las cosas son bien importantes, mi gente. Por eso tenemos tantas denominaciones y tantas situaciones. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, Franklin. Shalom a todos, pastora. Shalom. Pregunta. Sí. A mi esposa a mí nos gusta mucho la playa. Quiere decir que cualquier día que nosotros vayamos a la playa podemos hacer eso, sumergirnos, Seguro. sin decirle a nadie, sin decirle, seguro. sin hacer una party, una fiesta, nada de eso. Ok. Exacto. Okay. Pero tienen que tener la intención correcta, el por qué lo están haciendo. Ok, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, si no hay preguntas o comentarios, recuerden que más adelantito pongo el PDF, lo envío por email, también lo pongo en el Telegram, por si quieren repasarlo o si después les viene alguna pregunta a la mente,
En confianza me pueden escribir al correo electrónico o textearme como ustedes gusten. Toda la información está disponible para ustedes, tanto en nuestra página de Facebook, también en Telegram, correo electrónico romeronereida@gmail.com. Así que cualquier cosita, en confianza me pueden comunicarse conmigo. Yo trataré de, en lo mejor que yo pueda, darle una respuesta. ¿Okay? Me encanta que veo todos esos rostros de esos varones de Hashem preciosos. Así que, sí, pregunta. Víctor, dime. Quería yo saber si es cierto que en Israel, cuando se hacía el misbeh, o el misbah, ¿me está escuchando, verdad? Sí, sí. Ah, ok. Es cierto que dependiendo los seguidores, lo hacían en el nombre de rabino al quien ellos, de la doctrina que ellos defendieron. Yo quería saber si eso es cierto. Sí es cierto, porque recuerda que para ese tiempo, cuando habían discipulado, la cuestión del discipulado era que el discípulo tenía que imitar en todo a su maestro, cómo hablaba, cómo vestía, cómo comía, todos sus gestos, todos sus actos, todas las cosas. Entonces, era para ellos un honor decir, yo me bauticé en el nombre de Rabbi Akiva, yo me bauticé en nombre de Juan, yo me bauticé en el nombre de Yeshua, porque recuerden que Yeshua en sí no bautizaba, quien hacía la inmersión eran sus discípulos. Pero el decir que te habías bautizado o sumergido en nombre de fulano de tal, estaba declarando que ese era tu maestro, ¿okay? Que era tu mentor, que era la persona que tú estabas siguiendo, que tú estabas copiando, que tú estabas honrando. O sea, cuando se declaraba el nombre del maestro, era una forma de honrar a ese individuo. ¿Okay? Pero una vez Yeshua aparece y comienza la gente a ir detrás de él, a reconocerlo como el Mesías, pues entonces se hace en el nombre de Yeshua, porque es nuestro Mesías. ¿Okay? Para darle honor de que él es nuestro mentor, nuestro maestro, nuestro Mesías, a quien le damos honor. Le hice esa pregunta porque tuvimos la oportunidad de ir a Israel y vimos que todavía hay algunos estanques allá que todavía celebran esas cosas. Sí, sí, porque recuerda que el rabino, el personaje del rabino, aún hoy día, sobre todo para los judíos más ortodoxos, el rabino es una persona central a su vida, porque el rabino es quien le explica la Torá, el rabino es quien le ayuda a entender las leyes, que le ayuda a entender cosas que la persona común no entiende, pues entonces lo ven como un personaje educado, de sabiduría, de entendimiento. Entonces, por honor a esa persona, dicen así, en nombre de fulano de tal, yo hice el mikvah, o yo soy estudiante o discípulo de... Es el gesto de honor, de honor. Entonces, prácticamente, corrígame si estoy equivocado, cuando Jesús salió de las aguas, cuando él le dijo a Juan, bautízame para que se cumpla toda justicia, era una forma de cumplir uno de los misbah, porque ustedes, en la clase que ustedes acaban de enseñar, dice que aún para considerarse un rabino había que hacer un misbah. Entonces, quiere decir que Jesús en ese momento, ¿a qué se refería cuando dijo se cumpla toda justicia? Porque era algo que se hacía, o sea, era algo parte de la cultura del reino, aparte de la cultura del templo, parte de la cultura de ellos como pueblo de Hashem. Yeshua no lo hizo por impureza ritual, pero lo hizo en el sentido, y si alguno del evangelio dice que el cielo se abrió, se escuchó la voz del Padre que dijo, he aquí mi hijo en el cual tengo complacencia. Tenemos que entender el contexto de eso en el término de la cultura antiguo Medio Oriente. En ese momento el Padre está declarando a Yeshua como su hijo. El sentido más bien es esa inmersión fue de adopción, porque al Yeshua entrar a las aguas, recuerda que él había sido adoptado por José. ¿Sí? Cuando Yeshua nace, tenemos que visualizar, está José con Miriam.
Cuando nace Yeshua, él toma a Yeshua en sus brazos, que está acabadito de salir, todavía está mojadito, todavía está saliendo de esas aguas, de ese vientre, y él le da el nombre de Yeshua, que fue lo que el ángel le dijo. Eso se entiende en contexto antiguo, Medio Oriente, adopción. ¿Okay? Porque sabemos que Yeshua biológicamente no era hijo de José, pero él lo acepta y lo toma como su hijo y lo adopta. Cuando Yeshua va a entrar en su ministerio, que entonces ahora va a caminar como Mesías, él tiene que entrar a las aguas, salir de nuevo, porque entonces ahora quien lo recoge y lo reconoce como su hijo es el Padre. Pasó de una adopción física a una adopción al Padre. Entonces, en ese sentido, por eso él le dice a Juan que para que toda justicia se cumpla. ¿Por qué? Porque se tiene que ver la transacción de haber pasado de hijo de José a hijo del Padre. ¿Ok? O sea, es una transferencia de padre, en sentido de que ahora el Padre lo reconoce y de ese momento en adelante Yeshua puede salir a caminar a hacer el plan del Padre. O sea, en ese caso es una adopción. Entra a las aguas, muere como hijo de José y resucita, se levanta como hijo del Dios de Israel. Gracias, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Jesús últimamente está muy calladito, estoy preocupada por ti. Shalom, shalom. No, recibiendo, todo bien, gracias al Eterno, recibiendo esa misma pregunta que hizo mi amado hermano, era la que tenía en mi pensamiento, pero a veces uno deja como que sea otro que haga la pregunta, pero la respuesta que usted acaba de dar, bien entendida, bien clara, también, y nos estamos edificando, edificándonos cada encuentro que tenemos. Nos gustaría que fueran todos los domingos. Muchachos, mucho acaban trabajo. conmigo. Sí, mucho trabajo, acaban conmigo. Sí, yo sé. Y estos momentos los aprovechamos para edificarnos y conocer cositas que uno tenía una idea, pero ahora con la base de la Torah entendemos con mayor claridad. Amén. Ok. Y Wanda, ¿tienes otra pregunta? Sí, tengo una pregunta un poco quizá no tan relacionada a lo del bautismo, pero cuando estuvo leyendo la lectura de Cornelio, de momento cuando dice el verso que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, que Pedro, creo que Pedro es quien lo dice, no sé, o sea, que todos ellos fueron llenos. ¿Cómo que llenos del Espíritu Santo? Porque cuando uno estaba en la mentalidad esta cristiana, pues uno lo que entendía era, pues empezaron a hablar en lengua. Bueno, si lees bien completo el capítulo, te dice que ellos comenzaron a hablar en lenguas. ¿Ok? Entre las cosas, recuerdan que ellos son, Cornelio es centurión, es romano, lo más probable que hablaba latín. Pero las personas que están con él, su familia, comenzaron a hablar en lengua, quiere decir es que comenzaron a hablar las maravillas y las grandezas de Hashem, ¿okay? De Dios. Y te dice así que Pedro se quedó, porque estoy segura que algunos de ellos comenzaron a hablar en hebreo. Quizás no conocían el hebreo y empezaron a hablar en hebreo. O sea, tenemos que entender que cuando dice que hablaron en lengua, no necesariamente son lenguas espirituales que nadie puede entender. Porque Pedro está entendiendo lo que ellos están diciendo. Lo más probable estaban hablando en hebreo, en latín, quizá en griego. La cosa es que son lenguas que se pueden entender. ¿Okay? Y esa es una manifestación de que el Espíritu Santo ha entrado a su vida. Porque una de las promesas de uno aceptar a Yeshua, como Mesías, es el ser lleno del Espíritu. En sentido, ¿qué quiere decir eso? No es que tú salgas saltando como un conejo por ahí brincando y saltando y no sabes lo que está haciendo y hablando cosas que no entiendes. No. Lo que significa es que tu espíritu ha vuelto a unirse con el espíritu de Hashem, porque recuerda que eso fue lo que sucedió cuando en el Edén
Adán y Eva pecaron al romper el pacto. No solamente rompieron el pacto, rompieron ese enlace íntimo que tenían con el Creador. Entonces, cuando tú aceptas a Yeshua, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, eso no significa que tienen que parecer que estás loca. Puede ser que no sientas nada, pero espiritualmente tu espíritu se ha vuelto a conectar con el Padre. Eso es lo que quiere decir lleno del Espíritu, porque entonces el Espíritu de Dios vuelve a conectarse contigo. Amén. Entonces, el hablar lengua es un don, es un regalo. Hay personas que tienen ese regalo. Hay personas que tienen el regalo de interpretar lenguas espirituales y otras lenguas. Hay quien tiene el regalo de sanidad, hay quien tiene el regalo de sabiduría, hay quien tiene el regalo, o sea, son regalos de parte de Dios. Si en ti no hay ninguna manifestación, supuestamente, porque a veces la gente piensa que tienen que estar saltando y brincando para decir que tienen lleno del Espíritu Santo. No es así. Tú tienes que ver qué don el Espíritu te ha dado a ti. Puede ser el don de compasión, puede ser el don para servir, ¿okay? Puede ser el don para alabar, puede ser el don para orar, puede ser el don para ayunar, ¿ok? Pero eso proviene del Espíritu Santo, porque de uno mismo no va a salir esas cosas. ¿Ok? Por ejemplo, hay personas que tienen el don de orar y pueden estar 4, 5, 6, 7, 8 horas orando. Hay quien tiene el don de ayunar. Es el don que yo menos tengo. Y soy bien sincera, a mí no me gusta ayunar, porque termino con un dolor de cabeza y un malestar y unas náuseas que no sirvo para nada. Entonces digo, ¿para qué ayunar? Si lo que voy a estar es sintiéndome tan y tan y tan mal que no puedo ni orar, no puedo leer, no puedo. Yo, Señor. Y cuando viene Yom Kippur, yo sufro. Y soy bien sincera. Soy sincera, porque si les digo que tengo el don de ayunar, no lo tengo. Que tiene que ser algo que es un regalo. Es un regalo de parte de Dios, porque vas a ver que no puedes hacerlo por tu propia fuerza. Lo hace por medio de la fuerza del Señor. Entonces la gente piensa, es como yo antes en la iglesia oía gente, ay, como esa no habla en lengua, no tiene ningún Espíritu Santo. Que no es así. ¿Quién se atreva a juzgar? Mejor es que te calles y no digas nada. O también hay quienes hablaban y decían disparate unas cosas que realmente no era el Espíritu Santo, era otro espíritu. ¿Ok? O sea, también hay quien tiene el don de discernimiento de espíritu. O sea, son muchos dones, son muchos regalos, pero lo que tenemos que entender que esos dones para edificar el cuerpo del Mesías, para edificarnos los unos a los otros, no es para hundirnos, no es para criticar, no es para avergonzar, no es para chismear, no es para hacerle daño a nadie. Los dones del Espíritu es para edificar el reino y darle gloria y honor al Padre. Por lo tanto, yo estoy segura que tú tienes un don. Tienes que ver en qué es lo que la gente siempre busca de ti. Quizás tú eres una persona que siempre te, Wanda, ora por mí, o Wanda, dame un consejo, o Wanda, I don't know. ¿Sabes? Tú vas a saber en base a lo que, o por ejemplo, la gente te diga, ay, yo siempre siento tanta paz alrededor tuyo. Yo me siento tan bien cuando estoy contigo. Y tú no has hecho nada, simplemente estás ahí. Pero es el don que el Espíritu ha puesto en ti. Amén. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Me encantó lo que dijo sobre el bautismo, la inmersión de Yeshua. O sea, que no era solamente por, mira, tenemos que hacerlo así, porque sí, o sea, para que, exacto, como para cumplir con sino que la profundidad que lo trajo, precioso. Sí, porque es, de nuevo, si entendemos el contexto, por eso es importante conocer los contextos del antiguo Medio Oriente, porque eso era una forma de adopción. En ese caso tenemos que ver, o sea, el padre es bien recto, con las legalidades. Legalmente Yeshua le pertenecía a José, ¿okay? Legalmente. Y había que haber una transferencia. Es como cuando Yeshua está en el madero y le dice a Juan, Juan, he aquí tu madre,
madre, aquí tu hijo. Está haciendo una transferencia. ¿Por qué? Porque su madre es viuda. Recuerda que Yeshua era el mayor. A Yeshua le correspondía cuidar de su madre, de sus hermanos y hermanas. Era responsable de la familia. Y ahora mismo, donde se encuentra, él no va a poder hacer nada. Y él no va a dejar a su madre sola, viuda. Justicia y rectitud. Y por eso le dice Juan, Juan, he aquí tu madre, y madre, he aquí tu hijo, para no dejarla desamparada padeciendo necesidades porque era viuda. Recuerden que en el tiempo de los romanos, las viudas y los huérfanos no valían nada. ¿Ok? Para que nadie abusara de su madre, aún estando en el madero con el dolor y el sufrimiento y la tortura que tenía, él estaba pensando en su madre, que no fuera abandonada y maltratada. ¿Ok? De nuevo, si no entendemos el contexto de las cosas que ocurren, la Biblia no fue escrita simplemente por escribirla. Todo tiene una enseñanza, pero si la gente no estudia el trasfondo cultural y social de ese tiempo, de ese momento, no va a entender esas perlas tan bellas que están detrás de cada historia, de cada cuento, de cada verso. Amén, amén. De verdad que es precioso. Era como cuando uno era cristiano, yo le decía al Señor, ay Señor, yo todavía como que no podía comprender el sacrificio que él había hecho en la cruz, en el madero. Y ahora cuando uno, o sea, cómo Dios va llevando a uno a esta verdad tan preciosa, que entonces todo hace sentido y enseña a uno a tener una vida más práctica con él. Sí, amén. A comprender. Y él lo hace cuando él sabe que estamos aptos para entender y recibir. ¿Okay? Él lo hace cuando él sabe que estamos aptos para escuchar, para atender. Porque en otros años uno está envuelto en otras cosas, no tiene mente ni tiempo para pensar en eso. Pero él usa el momento, porque muchas veces las personas dicen, ¿y por qué vine a las raíces ahora que estoy vieja? Todo ese tiempo que perdí, que malgasté, nada se malgasta, nada se pierde. Nada, porque si ustedes miran que todo, si ustedes hacen un recuento de toda su vida, usted va a ver que paso a paso el Señor te estaba trayendo a este camino. Lo que pasa es que tuvimos que darle vuelta a la montaña 2 o 3 veces. 40 años. Por culpa de nosotros mismos, pero a la larga te trae al punto que él sabe, ok, ya estás tranquila, puede escucharme, me toma un tiempito para, me puede atender, pues entonces ahora hablamos. Amén. Nada se pierde, nada se pierde. Okay. ¿Algo más, jóvenes? Bueno. Una consulta, pastora. Dígame. De acuerdo a lo que estaba compartiendo el hermano Ainante, cuando él decía acerca del bautismo en el nombre de Yeshua, y cuando los discípulos se acercan a Yeshua y le dice, Señor, enséñanos a orar, era costumbre también que cada rabino le enseñara a su grupo una oración. Sí. Por eso que Jesús ahora le enseña el Padre Nuestro. Sí. Okay. Si estudias bien el Padre Nuestro es como una versión resumida de la Amidad, porque tiene los mismos pasos de la Amidad. Y si era costumbre, de nuevo, que cada rabino o cada maestro, cada líder le enseñaba algo particular. ¿Por qué? Porque eso iba a distinguir ese grupo. ¿Okay? Cuando veían a los discípulos de Yeshua decir el Padre Nuestro, sabían, ese es de Yeshua. ¿Por qué ustedes creen que cuando Pedro estaba escondido viendo a ver qué le hacían a Yeshua cuando se lo llevaron preso, le dijeron, oye, tú eres uno de ellos? ¿Por qué? Porque vestían como Yeshua, caminaban como Yeshua, hablaban como Yeshua, reaccionaban como Yeshua. ¿Ok? Por lo tanto, eso significa que todos ustedes que son mis discípulos tienen que usar lipstick rojo. Son relajos. Lo que quiero decir es que sí, la enseñanza de ese Padre Nuestro era para que ellos se distinguieran como seguidores de Yeshua. Esa era parte de la cultura en ese tiempo. Franklin, te estás riendo. Yo creo que el rojo te quedaría lo más bien. Estamos, Jesús. Te dije, ¿está bien? Ok. Dime, Franklin. Tu esposa se está muriendo de la risa ahí.
Dime. Pastora, dijo que me iba a comprar un listín rojo. No, que estaba escuchando de hablar en lengua y mi esposo y yo estábamos visitando una congregación y este individuo de allá arriba se atrevió a decir que si no orábamos en lengua, que Dios no iba a escuchar nuestras oraciones. Nosotros no lo recibimos. Seguro que no. Porque nos gusta estudiar. Y sí, una cosa. Y otro comentario, ha visto que abra la puerta y que vaya si viene sancocho, que estamos aquí afuera de su casa. De verdad. Una vez escuché a un señor que era líder en una iglesia, y esta iglesia era bautista en Georgia. Y nos dio una vez una clase bíblica, una clase de estudio un domingo, y entre las cosas que dijo fue que el hablar lengua era del diablo. Y yo dije, pero no dije nada, porque en aquella iglesia no se podía ni decir un amén. Imagínense, yo acabadita de llegar a Estados Unidos, conozco una señora que su esposo es pastor y me invita a la iglesia, pues me quedaba cerca. Y yo, bueno, para no ir a ningún sitio, pues por lo menos voy a la iglesia bautista. Y ese señor, al poco, yo recién llegada, se pone a hablar de esas cosas. Y yo cuando entré a la iglesia me quedé en shock, porque yo vengo de una iglesia evangélica, venía de una iglesia evangélica donde se alababa, se adoraba, se decían amén, aleluya. Entonces llego a esta iglesia y se podía caer un alfiler al piso, se podía oír. El pastor hablando y todo el mundo parecía que estaban muertos. Y Dios mío, ¿cómo es posible? Pero anyway, se atrevió a declarar que el hablar lengua era del diablo. Anyway. ¿Algo más, jóvenes? Antes de despedirme. Yo Por eso quería... Ups, yo te iba a decir que por eso es que en nuestras congregaciones mesiánicas se ha perdido eso, y yo digo que todo tiene su tiempo. Uh-huh. Y entonces en la iglesia mesiánica se ha perdido eso del hablar en lengua, en orar, en adorar al Señor. Todo porque ahora estamos en la iglesia mesiánica, estamos en la verdad, y ya eso como que lo dejamos en un pasado. Sí. Y ya eso no tiene que ver conmigo, y no es así. No es así. Lamentablemente es cierto lo que dice. Y tú sabes que nosotros hemos estado en adoración y el Espíritu Santo se ha movido. Yo no le prohíbo a nadie hablar en lengua. Lógico, todo tiene su orden. Porque si van a aparecer un chojo de gallina cacarequeando sin saber lo que están diciendo, eso no. ¿Verdad, Jesús? Lo que quiero decir es que todo tiene un orden. Todo tiene un orden y se hace de una forma. Sobre todo si son lenguas espirituales, esas lenguas espirituales para el individuo, para el espíritu del individuo, no es para la congregación. Pero si Dios da una lengua, una palabra, y si la dice en un lenguaje, tiene que haber alguien que la pueda interpretar. Si no hay nadie que la interprete, yo te aseguro que Dios no va a dar una palabra. ¿Sí? Porque si no la da en el lenguaje que uno entiende, por ejemplo, no viene en español, la habla en lengua espiritual, tiene que haber quien interprete esa lengua, porque si no, no va a edificar a nadie. El propósito de cuando Dios trae una palabra es para edificar al cuerpo. ¿Ok? Por lo tanto, yo no prohíbo, al contrario, ya quisiera yo que la gente, pero no está prohibido, no debiera ser prohibido. Eso es parte del crecer, eso es parte de edificar el cuerpo. Y sí, lamentablemente, muchas congregaciones mesiánicas se creen que no es cosa de iglesia. El Espíritu Santo no es de ninguna denominación. Y todo siempre y cuando todo sucede también cuando estamos en unidad, en un solo pensamiento. Exacto. Estamos todos en esa coinonía de espíritu de wow, esto está tremendo. Cuando se derramó el Ruach HaKodesh allá en el templo, estaban todos en una sola mente, en un solo espíritu. Exacto. Y eso fue lo que ocasionó que ese derramamiento fuera grande, que aunque los que estaban allí no entendían qué era lo que estaba sucediendo. Sí, sí.
Víctor tenía algo que decir. Sí, sí. Yo sigo con la emoción de la pregunta que le hice. Eso me tiene emocionado, porque siempre quería saber por qué Jesús dijo para que se cumpla toda justicia. Y usted dice que fue una forma de adopción. Quiere decir que cuando yo entro al Mizbah o al Mizbe, no sé cómo se pronuncia, cuál el Mizbe es Mic con K, Mikvah. Mizbah, ok. Quiere decir que cuando yo salgo de las aguas, legalmente hay una adopción. Dios me está adoptando como hijo. El Padre te está adoptando. La primera vez que lo hace con entendimiento, cuando tú entras a las aguas y tú sales, Hashem te está adoptando como hijo. Es que ahora estoy entendiendo qué fue lo que pasó cuando yo me bauticé. Ok. Entonces, hay una adopción, ahí es donde recibo la potestad de poder ser llamado hijo de Dios. Exacto. Porque eres adoptado, él te da su nombre. Exactamente. Exacto. Es que, Entonces puedes heredar. Coheredero. Exacto. Entonces por eso somos coherederos con Yeshua. Ok. Yeshua me da la entrada al pacto renovado. Exacto. Y me ratifica como hijo de Dios. Exacto. En el bautismo. Exacto. Cuando salgo de ahí, soy una criatura nueva porque estoy en el pacto y encima de eso, declarado como hijo. Exacto. Es que eso es tan emocionante que cualquiera se quiere llorar. No, es tremendo. Cuando uno entiende, es tremendo. Por eso te digo que es importante estudiar, no simplemente leer. Hay que conocer el contexto cultural y social de lo que, de nuevo, Yeshua no hizo las cosas por hacerlas, para que escribieran algo que decir. Todo tiene un porqué y una razón. Y es que hay que buscar. Entonces, eso es lo que me ha enamorado más y más de mi Señor. Igual que yo. Okay. Esa palabrita que usted mire que uno lee y estudia, y esa palabrita, para que se cumpla toda justicia, la daba vuelta yo. Y si ahora, leía a Pablo entendía eso. Pablo es el único que habla de adopción. Sí. Léete las cosas que Pablo dice de adopción y es referente a eso. Él entendía todo eso. Pablo no estaba loco, Pablo sabía lo que decía. Pero hay que entenderlo en base a lo que ellos entendían en la cultura, porque él no te va a estar explicando, mira, Víctor, cuando pasa esto, es esto, aquello y lo otro. La cultura lo entendía, la gente lo entendía. Cuando Yeshua, los que conocían a Yeshua, que sabían que era el Mesías, que saben que no ha pecado, que es un hombre puro, y entra a las aguas, ellos entendían por qué lo hizo. Y cuando se oye esa voz, no la oyó todo el mundo. Pero los que tenían que oírla reconocen que ahí la adopción se hizo legalmente, la transacción entre José y el padre. Wow. Mi papá perdió toda la legalidad ya conmigo. El de aquí de la tierra. Exacto. Por lo tanto, tu prioridad es el Padre del Celestial. No es que tú no honres a tus padres terrenales, pero ahora tú entiendes que ya tú no perteneces a este mundo, ni a la familia de aquí físicamente, ya tú realmente perteneces a la familia del reino, del Padre. Conjuntamente heredas con Yeshua, conjuntamente heredas con todos los demás hermanos, conjuntamente heredas porque está en el pacto. Y el Señor, mientras tú estés en pacto, Él es fiel con su pacto, Él va a responder conforme a como tú respondas. Eso es cierto. Gracias. Okay. Tremenda explicación. Muy buena, gracias. Wanda, ¿algo más que querías decir? Sí, con lo de las lenguas. Con relación a las lenguas, pues yo lo que siempre lo había visto, o sea, el don de lengua como tal, es cuando el mismo espíritu, el Ruach HaKodesh, le da en algún momento específico a alguna persona en particular, porque así él lo escoge, le da como ese don que viene del cielo para que, para transmitir algo. Por ejemplo, tengo una persona muy cercana a mí que tuvo una vez una experiencia que estaban orando, tenían un círculo, ¿verdad? Orando en la casa, o no sé, en algún sitio, y de momento empieza a hablar lengua.
la persona después, una de las personas que estaba en el grupo entendió lo que esa persona le decía, porque esa persona estaba hablando en el idioma de esa persona, un idioma asiático, y esa persona no sabía lo que estaba hablando. Y la persona que recibió, o sea, era en un grupo y de momento pues sale ese hablar de lengua, y cuando la persona le dice, mira, tú me hablaste en mi idioma, y la exhortación era hacia salvación. O sea, que es para edificar, Sí, es para levantar. sí. Entonces, cuando a veces la escritura también habla de lenguas que nadie las entiende, y entonces eso es como que edifica a uno. Sí, porque esas son para ti personalmente. Para uno personal, ok. Pero ¿qué pasa? Cuando uno está entrando, ¿verdad? En estas cosas de esta verdad tan hermosa, como se ha dicho, como que uno ha escuchado que ya esa cuestión de lengua, pues que hay que tener cuidado, que eso de hablar disparates así como algunas personas dicen, pues entonces las personas, pues uno a veces se retrae. Se cohíbe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está en su oración con el Señor, con Dios, pues a veces salen. Y entonces yo digo, Dios mío, perdóname, yo no quiero hablar cosas que no sé. No, 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 no. Y entonces, pero que a la misma vez yo me siento seáis libres. No, Por sí. eso le traigo esto, porque como ahorita decía el hermano, que se ha dejado esto de la cuestión de la oración, pues llega un punto en que uno dice, entonces, ¿cómo es que uno puede orar ahora? No, O sea, sí, todas esas cosas, como que hay una cosa hay una de esto en la mente de uno, o sea, cuando uno está comenzando en esto de las raíces hebreas. Sí, quiero que sean libres para orar en lengua las veces que quieran, cuando quieran y como quieran, porque la lengua espiritual, cuando uno está orando solo, es para edificar el espíritu de uno. ¿Okay? Pero cuando es en grupo, si al menos que no haya alguien que interprete, va a ser en el lenguaje que todos entiendan. Exacto. Es para edificar, es para edificar, es para edificar. De hecho, yo tengo un pequeño testimonio en la iglesia donde pues yo tuve el acercamiento, ¿verdad?, al evangelio. Yo vengo del catolicismo y entonces vengo a este grupo. De verdad que aquello fue una explosión. Fue bonito, o sea, de verdad que ahí estaba la presencia misma y hay que tener libertad para hacerlo. Pero ¿qué pasó? Que llegaba un punto en la alabanza que estaba como que se oía como casi muchas personas pues orando y cantando en lengua. Los que venían nuevos, que no tenían idea de nada de esas cosas, empezaron a asustarse porque decían, diache, en ese sitio. Sí, al principio la gente se asusta porque no entienden, sí. Pero entonces después la persona que estaba a cargo, ¿verdad?, del grupo, las personas, pues empezó a darse unos discernimientos del espíritu, porque, o sea, hay que tener un orden, como decía Pablo, y ¿cómo se llama? Como decía Pablo, no es hablar en lenguas o sea, si mejor es hablar en el entendimiento que estar hablando en lengua, sí. Que mejor es en privado, entonces uno pues su relación con el Señor. Pero le traigo esto de que era una cosa de que entonces de momento, o sea, llegaba un punto en el servicio que pegaba a todo el mundo a orar y cantar en lengua. Y uno pues estaba como en ese, era algo precioso, pero de momento uno empezó a escuchar que la gente nueva que empezaba a ir, se asustaban y dejaban de ir. Sí, Pablo hace esa misma comparación debido de nuevo que hay un tiempo y hay un orden y hay un momento. Si hay gente nueva, al menos que haya alguien que interprete, tiene que evitar hacer eso porque la gente nueva no va a entender. Se habla que ellos puedan entender. Okay. Celia, ¿tenías alguna pregunta? Sí. Bueno, con referente a lo de la lengua,
Tienes que quitar el Con volumen. referente a lo de la lengua, yo por lo menos, cada vez que yo me postro a orar, las lenguas vienen y yo la dejo que fluya. Seguro, seguro. Yo no la voy a reprimir. No, Porque seguro. si Dios me lo dio y cuando yo termino de orar, me siento confortada, me siento llena. Es el Entonces, propósito. yo sé que ese es de Dios. Es el Yo sé que propósito. ese es de Dios y aunque la gente diga cosas, si yo soy el que estoy sintiendo, yo soy la que me estoy sintiendo bien. Exacto. Así que pueden decir todo, pero si la lengua viene, yo las hablo, porque me estoy edificando. Exacto. Dígame. Okay. Jóvenes, algo más que no sea de lengua. Estamos hablando de mikvah y de inmersión. Aunque sí es importante el entender esto. Pero si tienen algún comentario o algo más con respecto a inmersión. Sí, Duben. Necesita quitar tu micrófono, abrir el micrófono. Donde está la imagen del micrófono, tienes que darle clic para que abra. Ahí, no, lo pusiste de nuevo. Ahí. Ahora sí. Sí. Pastora, si una persona está entrando en el entendimiento, ¿no? Y desea bautizarse, entonces como usted estaba explicando al principio, no tiene que ir el pastor de la iglesia, o sea, uno solo puede ir y hacer el misbah, ¿no? Sí. Sí, no, yo no tengo que estar presente, no tiene que... Eso es algo muy personal. Es algo personal, es algo individual, absolutamente. Ok. Si se lo quieres hacer solo, lo puedes hacer, porque es algo entre tú y el Señor. Okay. A menos que tú quieras después, si quieres que haya gente contigo, lo puedes hacer así, pero si no, lo puedes hacer solo, no necesitas de nadie más. Ok. Y si uno de pronto está en un momento que, no sé, de pronto uno tenga sus cargas, ¿no? Tenga cargas y sienta como deseo de ir. Así, no tiene que ser una fiesta, una celebración de nada, simplemente por ir y... Exacto. Si quiere, siente la necesidad de que te sientes cargado por algo, o quieres confesar algo, o quieres sacar algo de tu ser y usa ese momento de las aguas para hacerlo, lo puedes hacer. Ok. De nuevo, es la intención detrás del acto. Okay. Osvaldo dijo que más testigo que el cielo y la tierra. Amén. Okay. Ok, gracias, pastora. No, y el día que vayan a meterse en el agua me tienen que invitar porque hay que llevar barbecue, hay que llevar pollo, hay que llevar de todo porque... Así es. No, inclusive cuando yo entré al cristianismo, yo tenía una vida bien desubicada, ¿no? Entonces entré al cristianismo y el bautizo mío en el cristianismo fue algo fue algo muy grande para mí, fue bien, ¿no? Después yo me salí, dejé de ir y cuando hice este proceso, la vez que lo hicimos también fue el pastor de la iglesia cuando estábamos en Raíces Hebreas y fue algo también, fue bonito, porque ya entendimos que era en el nombre de Yeshua HaMashiach y lo hicimos, pero en ningún momento pues yo estaba pensando que uno lo podía hacer solo, porque inclusive en esa vez y todo, mucha gente estaba esperando que viniera el pastor para poderse bautizar. Sí, pero no puedes hacerlo solo, no tiene que estar todo el mundo. Y después si quiere invitar a José y a todos los demás, pues se hace, pero no tiene que ser y a Franklin. ¿Sabes dónde un sitio aquí precioso en Lithia? En el Lithia, ¿qué Springs? Lithia Springs, sí. Que son manantiales, es un manantial. Eso sí, el agua está fría, pero rica. Debemos de hacer una actividad y antes que vengan las fiestas de otoño, pues irnos todos a meter. Puede ir y de hacer un mikveh comunal y luego entonces
Después que estemos puros y limpios y purificados y santificados, vamos y nos comemos un barbecue. Seguro. Y está bueno porque al menos, por lo menos está caliente, ¿no? El agua es fría, pero caliente afuera. Exacto. Así que por lo menos un compartir sería una buena idea hacerlo, aprovechar a hacer un momento. ¿Ok? Anyway, algo más, jóvenes, antes de despedirme. Bueno, le agradezco como siempre su atención. Gracias por el tiempo. Espero que se hayan edificado. De nuevo les pondré el PDF por email y en Telegram. Y nos reuniremos el próximo martes para oración. Recuerden que hay oración. Aquellos que están en Yeshua en el Tamir, el miércoles tenemos reunión, una asamblea general de la congregación. Para hablar, pues, dar adelanto de cómo van las cosas y lo que tenemos planificado hacer. Así que los que puedan estar presentes, se lo agradezco. Y los que están lejos, pues nos veremos el martes, Dios mediante, y luego en Shabbat. Así que muchas gracias, que tengan una tarde hermosa y preciosa. Y las cosas que han entendido hoy, espero que sea para bien para ustedes, porque toda la palabra del Señor es para vida y vida en abundancia. El Señor no es como decimos en Puerto Rico, no es tacaño. El Señor da y siempre da en abundancia. Así que de nuevo, muchas bendiciones. Gracias y nos vemos la próxima vez, Dios mediante. Vamos. Así que shalom a todos. Bendiciones. Shalom. Pastora. Shalom. Hello.